Bien, jóvenes, buenos días. Recording in progress. Matamet tal vez tiene ya su presentación lista. ¿Quiere compartir? Sí, doctor, sí lo tengo. Ya te voy a compartir. Bien, puede subir ahora.
Adelante, Talía. Sí, doctor, ahorita estoy viendo para compartir. El doctor, no sé si está compartiendo, pues estoy por el celular. Sí, sí, está bien ahí. Ahí está bien. Ahí. Eh, Perfecto. Adelante. ya. Doctor, compañeros, todos tengan un buen día. El tema que me ha tocado exponer es sobre la leishmaniasis. Definición. Bueno, como hemos tocado también el tema en anteriores cursos, se conoce con este grupo de leishmaniasis a un grupo de enfermedades que va a ser causada por un protozoo que va a ser del género Leishmania. Esta infección normalmente se va a dar porque un mosquito va a picar o sea, un hombre, mejor dicho, va a ser picado por un insecto y este insecto va a estar infectado. A su vez, acá en esta enfermedad vamos a encontrar que hay, de acuerdo a su localización, puede ser leishmania mucocutánea, leishmania cutánea o puede haber una leishmania visceral. Ahí. Bueno, en cuanto al agente etiológico, nos dice que presenta dos formas de vida parasitaria, según su ciclo de vida. Tenemos lo que son los amastigotes y los promastigotes. En cuanto a los amastigotes, como se ve en la primera imagen, van a ser unos parásitos de que van a tener la forma ovalada o redondeada, más o menos con de 2 a 5 micras que van a medir. A su vez, este amastigote no va a presentar flagelos y como se puede observar en la imagen, su citoplasma va a ser de un color azul y también va a ser su núcleo, va a ser de color grande y de color rojo. Y este mastigote normalmente se va a localizar dentro de los macrófagos de los huéspedes vertebrados. Ahora, los mastigotes, como se puede observar en la imagen, son parásitos alargados que miden entre 10 y 15 micras de longitud. Y acá más bien ya van a presentar un flagelo. Este normalmente se va a encontrar en el huésped invertebrado y a su vez, como va a contener el flagelo, va a ser móvil, se va a poder mover. En cuanto al ciclo de vida de la leishmania, nos dice que normalmente empieza cuando, por ejemplo, un mosquito o una hembra vectora pica a un vertebrado en la piel y bueno, para tratar de alimentarse con la sangre, ¿no? De la persona que va a picar. Y de la misma forma, esta va a depositar lo que son el promastigote dentro de la piel de la persona que ha picado. Y estos promastigotes van a ser fagocitados por los macrófagos, y por lo cual se van a encontrar dentro de los macrófagos. Y ahí se van a transformar en amastigotes. Luego, estos amastigotes se van a multiplicar en las células, incluyendo en las células de varios tejidos. Y después, em, las moscas se va a alimentar de la sangre, ¿no? De las personas infectadas al momento de picar. Y una vez que bueno, va a tratar de bueno, al digerir estas células que ya van a estar contaminadas con parásitos, los mastigotes se van a transformar también en promastigote en el intestino del mosquito. Y luego estos se van a dividir y se van a migrar a diferentes partes y eso se va a completar, así se va a tener el ciclo, ¿no? Es importante recalcar que
estos amastigotes normalmente se reproducen intracelularmente y por división binaria. Y cuando se rompen, como les explico, rápidamente invaden otras células. Bueno, en cuanto a las características clínicas, como lo mencionamos antes, tiene tres, bueno, hay tres formas de leishmania, ¿no? Pues la leishmania cutánea, mucocutánea y leishmania visceral. Como vemos en la parte del cuadrito, en cuanto a la tegumentaria, normalmente nos habla que se va a dar en la piel. Puede ser por vía cutánea o ya también que afecte la mucosa, o sea, mucocutánea. En la parte cutánea va a haber puede haber lesiones únicas o múltiples y las pápulas se pueden drenar y transformar en una úlcera que puede ser indolora. En cuanto a la mucocutánea, va a haber ya una diseminación linfohematógena del parásito. Y acá, como dice, ya le va a afectar la vía mucosa y esa es la vía como por ejemplo que sea la nariz, la faringe, la boca, la laringe, la tráquea. Ahora, en cuanto a la leishmania visceral, ya es una enfermedad más grave, ¿no? Que va a ser ya bien crónica y esta normalmente va a presentar sus pacientes fiebre, hepatoesplenomegalia, linfodenopatía, puede presentar anemia. Nadie me confirmó. Espérate. La hojita tiene. No, no. No me lleva. Ahora, No me dieron. cuanto a la Eso es lo que patología estoy de la seguro. enfermedad, ¿Y ahora qué hago con la stage? Esperemos un rato. Ya. ¿Sí? ya, Ya tiene la hojita. Ok, ya. en cuanto a la patología de la enfermedad, Continúa, continúa. bueno, ya nos dice que inicia cuando hay una lesión, porque va a producir una lesión el parásito, y esta lesión va a provocar una reacción inflamatoria en el tejido conectivo y se forme una pápula. Esta pápula puede crecer y llegar a producir una úlcera. Normalmente en la herida, o sea, en la úlcera, se puede apreciar gran cantidad de parásitos que van a estar dentro de los macrófagos y van a estar acompañados de células inflamatorias. Y a su vez estos macrófagos pueden invadir lo que son los ganglios linfáticos. En algunos casos pueden llegar a invadir la mucosa y obviamente causar lo que son las lesiones, ya sean estas lesiones pueden ser extensas. Y asimismo puede causar una necrosis ya sea de la dermis más adelante. Y acá también es importante mencionar que si una lesión, por ejemplo, se localiza lo que es alrededor del pabellón auricular, puede haber destrucción del tejido. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, de acuerdo al tipo de leishmania que sea, ya sea visceral, cutánea o mucocutánea. En el caso de visceral, ya se le considera, como mencionamos antes, que es la más grave, ya que el paciente normalmente puede presentar fiebre, pérdida de peso, o del tamaño del hígado y del vaso, y es frecuente que estos pacientes presenten anemia. Y asimismo, su sistema inmunológico va a estar disminuido. En cuanto a la leishmania cutánea, la más frecuente es que haya lesiones en la piel, que bueno, puede presentar también los pacientes úlceras en esta enfermedad, bueno, cuando presentan en la forma cutánea. Ahora, en la mucocutánea, normalmente, como ya mencionaba antes, normalmente acá la mucosa está comprometida y se puede provocar lesiones graves, ya sea en la nariz, en la boca, en la garganta. Y esta se va a caracterizar porque la zona donde va a estar comprometida va a estar inflamada, enrojecida, puede presentar prurito y edema. Algunas veces estas heridas pueden sangrar o fácilmente expulsar costras. Después de eso se puede presentar úlceras que pueden llegar a perforar lo que es en el caso por ejemplo, de tabique y finalmente destruir lo que es el tejido. Y normalmente esto también se puede extender a otras partes, ¿no? Como es la amígdala, la laringe, cuerdas vocales, entre otros. Bueno, el diagnóstico es lo que es en el microscopio, se tiene que hacer una observación directa a lo que son de los amastigotes, tanto intra o extracelulares. Otro, acá normalmente se dice que se hace una incisión en el reborde de lo que es la úlcera
o en la lesión que presenta el paciente para luego raspar el tejido y obtener lo que son los osteocitos y macrófagos parasitados. También se puede realizar lo que es el cultivo, la prueba de PCR, o métodos serológicos o la prueba de ELISA, entre esos. Ahora, en cuanto al tratamiento, nos dice que se puede usar el antimonio pentavalente, que es aplicado por vía parenteral, o en pacientes que presentan ya lesiones mucocutáneas severas, se utiliza la anfotericina B. Acá, como se puede ver en los cuadros, la primera línea se utiliza los antimoniales, tanto ya están para cada, ¿no? Para la leishmania cutánea mucosa o visceral está la indicación y por cuánto tiempo tienen que usar. Bueno, que se tiene que dar el tratamiento, un promedio de 20 a 30 días. Y en el tratamiento de segunda línea se utiliza la anfotericina B, que también puede pasar de, bueno, acá en este caso nos dice que entre 20 a 60 dosis, y de acuerdo al tipo de lesión que presenten, ya sea cutánea, mucocutánea o visceral. En cuanto a la prevención, nos dice que, bueno, lo principal es que si uno vive en una zona donde es endémica, usar lo que es repelentes, ¿no? Si tenemos los huesos o las piernas expuestas, repelente para evitar las picaduras. También es importante tener los hábitos de limpieza dentro o fuera del hogar. Y en caso de la casa, para dormir, el uso de mosquiteros para evitar las picaduras durante la noche. Y bueno, eso sería todo, doctor. Muy bien, se agradece. Pasamos a Franz Marcelo. ¿Está presente? Franz Marcelo Mamani, sube tu tema. Habías estado presente. Franz Marcelo, conecta micrófono. Doctor, no pude hacer mi tema. Comparte, Marcelo, comparte tu tema. ¿O no lo tienes? No lo tengo, doctor. Ya, 0 entonces. 0, Franz Marcelo. Jonathan Leite está presente. Jonathan Leite. Creo que no, 0. Y Alan Gustavo Montaño, ¿está presente? Alan Gustavo Montaño. Creo que tampoco no está. Bueno, Alan Gustavo Montaño. Bueno, 0. Bien, vamos a... El tema de hoy era... Bueno, antes vamos a dejar de compartir pantalla. Vamos a... El tema de hoy es proceso de enseñanza-aprendizaje. Y luego la segunda parte tenemos una tarea, tenemos un trabajo práctico, ¿no? Y estamos esperando que vengan los compañeros aquí a la aula presencial. No hay ninguno todavía. Bien, ¿qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje? No es más el que modifica las habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. No existen diferentes teorías de aprendizaje y todo eso lo tiene ya en el contenido del examen final, solo estamos repasando. El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. O sea, hay que motivar al individuo, al estudiante, para que pueda captar con mayor criterio, ¿no? Bien, este estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología o la psicología educacional y la antropología, la que recoge las peculiaridades propias de cada etapa del desarrollo humano y concibe sus planteamientos teóricos, metodológicos y didácticos para cada una de ellas, ¿no? Entonces, tenemos acá la pedagogía y la andragogía. La pedagogía en el sentido de que es la educación de los niños y la andragogía, la educación de los adultos.
El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad. Se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción. Decíamos que el aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades y forjamos actitudes e ideales también, ¿no? Eso es importante. O sea, aprender a hacer y ser más de lo que sabemos. El aprendizaje se define como el proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad respondiendo a una situación, siempre que los cambios no puedan ser atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo, ¿no? Hay esa situación. Ernest Hilgard, un autor pedagógico, dice que también se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. En primer lugar, el aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, ¿no? Ese aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia. O sea, observando a otras personas, uno llega a tener también ese conocimiento. El juego, por ejemplo, es necesario para el desarrollo y aprendizaje de los niños. Esta postura respecto al aprendizaje en general tiene que ver con la realidad que determina el lenguaje y, por lo tanto, el sujeto que utiliza el lenguaje. Las estrategias primarias se aplican directamente al contenido por aprender y son: uno, el parafraseo, que es la explicación de un contenido mediante palabras propias. Otro sería la categorización, de organizar categorías con la información. Otro, redes conceptuales que permiten organizar la información por medio de diagramas. Y el otro, la imaginería. La información es presentada mentalmente con imágenes, ¿no? Con dibujos para poder enseñar alguna situación. Inicios del aprendizaje. En tiempos antiguos sabemos que el hombre inició sus procesos de aprendizaje y lo hizo de manera espontánea y natural, con el propósito de adaptarse al medio. El hombre primitivo tuvo que estudiar los alrededores de su vivienda, distinguir las plantas y los animales que había que darles alimento y abrigo, explorar las áreas donde conseguir agua y orientarse para lograr volver a su vivienda. En un sentido más resumido, el hombre no tenía la preocupación del estudio. Al pasar los siglos surge la enseñanza intencional, surgió la organización y se comenzaron a dibujar los conocimientos en asignaturas, estas cada vez en aumento. Hubo entonces la necesidad de agruparlas y combinarlas en sistemas de concentración y de regulación. Entonces podemos indicar que el aprendizaje es el resultado del fortalecimiento o abandono de las conexiones sinápticas entre neuronas. El aprendizaje es local, es decir, la modificación de una conexión sináptica depende solo de las actividades y el potencial eléctrico de la neurona presináptica y de la neurona postsináptica. Ese interactúo hace que se haga el conocimiento. Si la neurona presináptica o la neurona postsináptica o ambas están inactivas, entonces la única modificación sináptica existente consiste en el deterioro o decaimiento potencial de la sinapsis, que es responsable del olvido. Si no funcionan, entrará en el olvido. ¿Qué es el proceso de aprendizaje? Es una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y cultural.
es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones. Pueden ser hechos, conceptos, procedimientos, valores, y se construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales, o sea, el conocimiento, que luego se puede aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras operaciones cognitivas que implican conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. Para aprender necesitamos de 4 factores fundamentales: inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación. Como se habla de aprendizaje, la motivación es el querer aprender. Resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender. Eso es muy importante. La experiencia es el saber aprender, ya que el aprendizaje requiere determinadas técnicas básicas, tales como técnicas de comprensión, vocabulario, conceptuales, organizar, seleccionar, repetitivas, recitar, copiar y exploratorias, experimentación. Es necesaria una buena organización y planificación para lograr los objetivos. Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se dispone a aprender. Los estudiantes, al hacer sus actividades, realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras, una recepción de datos que supone un reconocimiento y una elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje, palabras, iconos, sonido, donde cada sistema simbológico exige la puesta en acción de distintas actividades mentales. Los textos activan las competencias lingüísticas, las imágenes, las competencias perceptivas y espaciales. Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos asociados que se hayan elaborado, la transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su concurso las preguntas y problemas que se planteen. Hay esa situación. Tipos de aprendizaje. Tenemos un aprendizaje receptivo. En este tipo de aprendizaje, el sujeto solo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. Aprendizaje por descubrimiento. El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. Aprendizaje repetitivo. Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a sus contenidos estudiados. Aprendizaje significativo. Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. Aprendizaje observacional. Tipo de aprendizaje que se da al observar el comportamiento de otra persona llamado modelo. Aprendizaje latente. Es el aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestar. La educación participativa. La educación como intervención participativa es una modalidad de intervención participativa. Como punto de partida para nuestras reflexiones es conveniente recordar un texto de Paulo Freire, en el que se plantea la oposición entre la extensión y comunicación.
con el objeto de poner en evidencia el equívoco fundamental que subyace en la misma palabra extensión. El conocimiento, dice Freire, no es algo que puede extenderse del que sabe al que no sabe, sino algo que se construye. Eso dice el famoso Freire. Organización. Toda intervención que promueva la organización es participativa. La forma de trabajo de una intervención participativa debe atender a ese proyecto dialógico entre individuo y grupo, entre el yo y el nosotros. Es importante. Participación. Participar significa poder intervenir de una manera decisiva en todos los momentos del proceso. No se olviden anotarse en el chat, ¿no? Esta presentación lo tiene ya en su contenido del tercer parcial. Hay que abrir la posibilidad de que todos puedan participar en el momento de programar, ejecutar, evaluar. Y que tengan todos el derecho a dar información y sean escuchados. Eso es lo ideal. La operatividad es la articulación entre la acción y la reflexión. La construcción del conocimiento se produce en los espacios de articulación entre la práctica y la teoría. En estos espacios se construyen formas de representación, conceptos, como resultado de una sistematización crítica de la práctica. Son teorías intermedias. Acá deberíamos hacer la participación de una persona que quiere aprender y tiene deseos de aprender, ¿no? Entonces acá se va a construir las formas de representación, los conceptos, como resultado de una sistematización crítica de la práctica. Son teorías intermedias en las que se utilizan todas las informaciones teóricas que se consideren necesarias para analizar y comprender las prácticas y darles nuevos sentidos. Significación. Los contenidos de la capacitación deben ser relevantes, pertinentes y adecuados a las necesidades de la gente y deben tener sentido o significado para ellos. Esto no significa que hay que enseñarles solo lo que ya saben, sino que bien. Se trata entonces de lograr un justo equilibrio entre lo que saben y lo nuevo, o sea, la continuidad y la ruptura. La globalidad. Las técnicas productivas no existen aisladas, están insertas en un universo cultural construido a través de la historia de la comunidad en un determinado contexto político. Hay que descubrir la relación de la cultura y la historia con las formas de trabajo que están utilizando los grupos de personas de sectores subalternos con las que estamos trabajando y tratar de entender cómo, en qué sentido la nueva tecnología puede modificar el estado de equilibrio, siempre inestable, que ellos han logrado alcanzar en las relaciones con su entorno social. Contextualización. Es necesario además preservar la visión de la totalidad al analizar la situación particular de un grupo. Hablar de contextualización puede parecer redundante y dudamos en considerar este como un principio más. Es evidente que toda situación, toda coyuntura concreta está inmersa en un contexto espacial e histórico determinado. Las técnicas de la educación participativa.
A continuación se presentan algunas de las técnicas que se han utilizado en el trabajo con pequeños productores agropecuarios o con extensionistas. Ahí tenemos una técnica, los videos para la comunicación de experiencias entre grupos o para presentar testimonios o escenas que permitan trabajar la cultura campesina o las relaciones educador-educado. 2. Las dramatizaciones como medio para socializar los avances en los procesos de reflexión o para analizar las relaciones interpersonales en un trabajo de investigación participante. En el noreste del Brasil hemos utilizado la dramatización incluso para capacitar a los campesinos que realizarían entrevistas en el proceso de investigar su realidad. Las radios comunitarias, 3. En este sentido es interesante escuchar y analizar la grabación de algunos programas que escribió y dirigió Mario Capún, como El Jurado número 13. La participación en estos programas de radio, de los campesinos es un medio interesante para que registren y comuniquen sus avances y los nuevos conocimientos que han construido. 4. Reuniones de grupos o reuniones grupales para discutir temas relevantes de la situación en que se encuentran los productores. Estas reuniones facilitan el aprendizaje a través de lo que algunos autores han denominado conflictos. En cuanto a los significados, el debate puede tener como punto de partida una conferencia dada por un especialista en la temática, el relato de una experiencia o una mesa redonda, ¿no? Una mesa redonda. 5. Las investigaciones y experimentaciones. Acá podemos ver que son realizadas por los mismos educandos con la orientación metodológica de los educadores. Un caso en el que trabajamos con esta técnica fue el de la evaluación de algunos institutos superiores de formación docente. 6. Ahí tenemos la elaboración y la representación de obras de teatro con actores o con títeres. Muy interesante para llegar a una comunidad que no tiene radio ni televisión, ¿no? Los títeres. La preparación de la puesta en escena es una situación educativa muy enriquecedora. Se trata, si es posible, de que los productores construyan también el texto o lo adapten utilizando su mismo lenguaje. Y por último tenemos el 7, el cassette foro. Esta técnica puede ser muy útil en los momentos del proceso en que es necesario conceptualizar y registrar los nuevos aprendizajes. También puede ser utilizar bueno, acá vamos a ver, ¿no? Entonces acá son los utilizar para que varios grupos de productores intercambien experiencias entre ellos y se devuelvan comentarios. Es lo ideal. El dibujo también es otro, ¿no? Otra técnica que sirve como elemento disparador de discusiones. Puede utilizarse afiches u hojas grandes en lo que los grupos dibujan algo. Este trabajo puede ser un punto de partida para poner en evidencia las representaciones. Y por último tenemos las cartillas que pueden utilizarse, ¿no? Ya elaboradas por otros grupos o por profesionales para transmitir una información. Entonces, las 9, decíamos, las cartillas, también puede proponerse que el grupo mismo elabore cartillas
para registrar sus avances en cuanto al conocimiento y para comunicarse con otros grupos. Bien, con esto estaríamos terminando esta parte. La próxima clase entramos ya a medicina tradicional. Medicina tradicional, ya vamos terminando, creo que tenemos 2 semanas más y ya se termina. Vamos a tener 3 prácticas. La técnica va a ser la lectura dirigida del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Hoy vamos a hacer el 1 y tenemos estas exposiciones que están haciendo también, ¿no? Ese promedio va a dar el monto del 10%, 2 de asistencia y 8 de la práctica misma, 8 ponderado. Entonces van a estar con 10 ponderado en la práctica y el examen solo será el 20%. ¿No? Porque el examen final es solamente 30%. Bien, vamos a aprovechar, ya les voy a mandar la lectura dirigida, capítulo 1. Al final tiene 2 preguntas, al final. No, hay que contestar esas 2 preguntas. Solo las respuestas tienen que colocar en el Moodle. ¿No? Pregunta 1, su respuesta. Pregunta 2, su respuesta. En breve, no breves palabras, no hay que repetir la pregunta ni las otras preguntas, no, solo respuesta. Eso en el Moodle se va a calificar y bueno, ahora les paso ya el documento al WhatsApp, ¿no? Al WhatsApp. Y pueden estar trabajando y lógicamente quien ya sube al Moodle estaría quedando liberado. ¿Listo, jóvenes? Ahí lo tienen ya en el WhatsApp. Quería darles en la segunda sesión, pero como hemos terminado 2 minutos antes, continúa eso, ¿no? Bien, no se olviden, el próximo sábado tenemos nuevamente clase presencial. Voy a pedir que se anoten, por favor. Hoy no hay nadie, es una vergüenza, me van a llamar la atención, ¿no? Y también cabe recordar que hay un comunicado que el examen final va a ser presencial. No es virtual, no, el examen final es presencial. Esto más que todo para los del interior, recaben datos, infórmense y no pierdan el examen final. Bien, con esas recomendaciones entonces pueden empezar ya a trabajar, a dar su lectura de la lectura dirigida, un documento de 3 páginas y con 2 preguntas, ¿no? Con 2 preguntas. Entonces, esa es la práctica número 2, sería en realidad. La 1 que no estamos terminando sería, vamos a terminar el 20, sería las exposiciones, ¿no? Que vamos a pasar también a las notas de ahí. Bien, entonces el 8% es la nota de práctica y la asistencia 2%, por eso siempre digo yo, anótense en el chat para la práctica, ¿no? Para la asistencia más que todo. Quien no faltó ni una clase tiene 2 ponderados. Quien faltó ya una vez o 2 veces, 1 ponderado. Quien faltó muchas veces, 0 ponderado. ¿No? Y ese sería, jóvenes. Bien, dentro de este momento se va a cortar esta primera sesión y pasamos a la segunda sesión que va a ser netamente el recuerdo de la práctica de la lectura dirigida, que es, ¿dónde está? Concepto de salud, ¿no? Concepto